Unidad 2. Mortero. Subtema 2.4. Dosificación de mortero. De manera similar que en el concreto, para dosificar el mortero existen muchos métodos. En este caso vamos a ver el método de ensayo y error. Este método se emplea cuando no se cuenta con la proporción para dosificar el mortero. En el método se utilizan tablas y gráficas para determinar las cantidades de cemento y de agua en función de la resistencia a compresión del mortero. Al final, se requiere realizar ajustes mediante el ensayo a compresión del mortero, ajustando debidamente las cantidades debido a la humedad del agregado fino y por la variabilidad de la resistencia a la compresión. Procesos de dosificación. Los pasos para determinar los componentes del mortero son básicamente 4. El primero, vamos a determinar el contenido de cemento. Este se obtiene de las gráficas y estará en función de la resistencia a la compresión a los 28 días del mortero y su manejabilidad, la cual se puede considerar como seca, plástica o fluida. Sus valores están en un rango de 80 hasta 150% de fluidez. Estos valores están de acuerdo a una tabla de la ASTM C270. Para el contenido de agua se emplea una gráfica con la resistencia a la compresión para determinar la relación de agua-cemento. Posteriormente se emplea ese valor y la cantidad de cemento del paso 1 para determinar la cantidad de agua. El volumen de arena. Este se determina mediante la diferencia de considerar un metro cúbico de mortero del que vamos a preparar menos el volumen de cemento menos el volumen de agua menos el volumen de aire. Este se puede considerar hasta un 3% para que adquiera una buena consistencia y un buen soporte para la resistencia a la compresión. En el paso 4 vamos a determinar la cantidad de arena en peso y el volumen requerido o lo que se obtiene de donde esté almacenado la arena. En esta tabla se dan los valores de fluidez o las consistencias para los morteros y así como la condición de colocación y los tipos de estructura en donde se pueden emplear. Podemos ver que para una consistencia dura el porcentaje de fluidez varía de 80 al 100%. Una consistencia media o plástica varía de 100 a 120 y una consistencia fluida varía de 120 a 150. Generalmente para el mortero de pega o utilizados en la mampostería se utiliza una consistencia media y para rellenar huecos o quedades o si vaya a ser el mortero bombeado a través de un equipo neumático se requiere una consistencia fluida de 120 a 150%. Esta es la gráfica que vamos a emplear para el contenido de cemento. Estas se requieren el dato como el flujo o la consistencia, el módulo de finura y vamos a requerir como dato la resistencia a la compresión. Al interceptar la resistencia a la compresión con la curva dependiendo del módulo de finura, obtendremos el contenido de cemento.
Esta es otra gráfica para determinar el contenido de cemento, pero para un mortero más fluido, que va de 120 hasta los 130% de fluidez. De igual manera, se requieren como dato el módulo de finura y la resistencia a la compresión a los 28 días. El dato de la cantidad de cemento se va a obtener de la intersección de la línea trazada horizontalmente desde el punto de la resistencia a la compresión a los 28 días hasta interceptar la curva que se registra por el módulo de finura, y posteriormente obtenemos la cantidad aproximada del contenido de cemento. Con esta gráfica vamos a determinar la cantidad de agua, pero para ello vamos a obtener primeramente la relación de agua-cemento. Esta gráfica requiere como dato la resistencia a la compresión a los 28 días, la cual se encuentra en el eje vertical, y en el eje horizontal tenemos la relación de agua-cemento. Este valor lo vamos a obtener de la intercepción de la resistencia a la compresión al trazar una línea horizontal hasta interceptar con la línea de la curva, y luego trazamos una línea vertical hacia la relación de agua-cemento, obteniendo así su valor. Para poder aplicar este método necesitamos previamente conocer unos datos. El módulo de finura de la arena, la cual lo podemos obtener a través del método de ensayo en laboratorio. La densidad de la arena o peso específico de la arena saturada y superficie seca, que también lo podemos obtener de una prueba de laboratorio. El peso unitario suelto de la arena, el cual constituye el peso sin hacer ningún cambio. Este sería el peso natural, como tendría la arena o como estaría en el lugar de almacenaje. Requerimos también la densidad del cemento. Esta puede variar de 3 a 3.18 gramos por centímetro cuadrado. También este parámetro se puede obtener de las pruebas de Blaine o de las pruebas de laboratorio. Se considera un volumen de aire. Este puede considerarse hasta el 3.5%. No se recomienda llegar hasta el punto superior. Se esperaría que al menos tenga el 3% para que tenga una buena resistencia y una buena densidad el mortero. Para realizar los ajustes posteriores se van a requerir la cantidad de humedad de la arena y la capacidad de absorción de la arena. Este es un ejemplo donde vamos a aplicar el método que hemos mencionado anteriormente. Vamos a dosificar un mortero para una resistencia a la compresión a los 28 días de 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Vamos a considerar también que el mortero tiene una consistencia plástica con una fluidez que va del 100 a 115%. Los datos que nos proporciona el problema o los que podemos obtener de las pruebas de laboratorio es el módulo de finura de 3, la densidad de la arena de 2.55 gramos por centímetro cúbico, su peso unitario seco suelto de la arena de 1.6 gramos por centímetro cuadrado, la densidad del cemento es de 3.15 gramos por centímetro cúbico, el volumen de aire es de 3%. Como primer paso, vamos a determinar la cantidad de cemento. Para ello vamos a requerir la gráfica y también vamos a considerar que vamos a diseñar un metro cúbico de mortero. Los datos que requerimos
para utilizar la gráfica son la resistencia a la compresión, que es de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, y el módulo de finura, que es de 3. Entonces tenemos la línea de la curva y una línea horizontal, la línea roja, que intercepta a la curva del módulo de finura de 3. Posteriormente trazamos una línea vertical para cortar el eje horizontal donde se encuentra el contenido de cemento. Esto nos da un valor aproximado de 480 kilogramos para un metro cúbico de mortero. Como segundo paso, vamos a determinar la cantidad de agua. Requerimos la gráfica y el valor de la resistencia a la compresión a los 28 días. Localizamos el valor de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, trazamos una línea horizontal hasta interceptar con la curva y posteriormente trazamos una línea vertical para cortar el eje donde se encuentran los valores de la relación agua-cemento. Para nuestro ejemplo, esto nos da o lo aproximamos a 0.48. Posteriormente, calculamos la cantidad de agua mediante la relación o el producto de la relación agua-cemento por la cantidad de cemento, que en nuestro caso es de 0.48 obtenido de la gráfica por 480 kilogramos de cemento que obtuvimos en el paso 1. Esto nos da un valor de 230.4 kilogramos. Lo aproximamos a 230 litros, considerando que un litro de agua es equivalente a 1 kilogramo de agua en condiciones normales. Paso 3. Para determinar la cantidad de arena. Esta es la cantidad que ocuparía la arena dentro del mortero y para ello se requiere calcular los volúmenes de cemento, de agua y el volumen de aire. Para el volumen de cemento vamos a utilizar el peso del cemento entre la densidad del cemento, lo cual nos daba 480 kilogramos sobre 3.150 kilogramos por metro cúbico de cemento. Este valor de 3.150 es lo que obtuvimos de la densidad del cemento. Nos da un valor de 0.152 metros cúbicos de cemento que estaría ocupando en un metro cúbico de mortero. El volumen de agua ya lo determinamos en el paso 2, por lo tanto tomamos y convertimos nada más los 230 litros a metros cúbicos. Esto nos da de 0.230 metros cúbicos de agua que ocuparía en un metro cúbico del mortero. Y el volumen de aire sería convertir los 3% a unidades de volumen, que sería 0.03 metros cúbicos de aire que estaría ocupándose en un metro cúbico de mortero. Por lo tanto, el volumen que ocuparía la arena en un metro cúbico de mortero es la diferencia de 1 menos la sumatoria del volumen de cemento, el volumen de agua y el volumen de aire. Esto nos da un valor de 0.588 metros cúbicos que ocuparía la arena en un metro cúbico. Dado que en algunas formas para dosificar la mezcla de mortero se requieren unidades en peso o en volumen, por lo tanto vamos a determinar como cuarto paso a calcular el peso de la arena y el volumen requerido de la arena,
en las condiciones como se almacena. Para el peso de la arena obtenemos la multiplicación del volumen de la arena calculada anteriormente en el paso 3 por el peso específico o la densidad de la arena. Obtenemos el producto de 0.588 metros cúbicos por 2.550 kilogramos por metro cúbico. Esto nos da 1.499.4 kilogramos de arena requerida para diseñar o realizar la mezcla de 1 metro cúbico de mortero. Bajo las condiciones naturales como se encuentra almacenada la arena, en algunos casos esto se mide a través de volumen, por lo tanto vamos a obtener ese volumen real o el volumen como el que se obtiene en el almacenaje. Para ello requerimos el peso de la arena calculada anteriormente entre el peso unitario seco suelto de la arena. Esto nos da de 0.937 metros cúbicos de arena para 1 metro cúbico de mortero. Por último, solo nos queda obtener las proporciones en peso para el mortero. Para ello se va a tomar como base el peso del cemento y este valor del peso de cemento lo vamos a utilizar para dividir el peso de la arena y el peso del agua, lo cual obtenemos que las proporciones para el cemento, arena y agua quedaría como 1 a 3.1 a 0,5. Posterior a este diseño de proporcionamiento de los materiales para realizar la mezcla de concreto, quedaría únicamente hacer las pruebas necesarias de resistencia a la compresión y de fluidez para poder realizar, al final de cuentas, el ajuste de estos materiales y volver a realizar el ensayo para que se obtenga una nueva proporción ya ajustada.